Bueno, primero agradezco al Centro San Ignacio, porque tuve en el 2000, me estaba tratando de acordar, 2018 me parece que fue, que presenté el libro ahí en el Centro San Ignacio, cuando pude ir a Argentina, y la primera presentación que la hice fue ahí en el Centro San Ignacio. Después fue en Buenos Aires y en otros lugares, pero la primera presentación fue en el Centro San Ignacio con los jóvenes de Miles Cristi, así que tengo un hermoso recuerdo y estaba en deuda con ustedes. Hablar de Juana de Arco, como digo el padre, es una santa héroe, una heroína nacional, a la cual hay que encuadrarla en un marco histórico, si no, no entendemos nada su misión y para qué la ha llamado Dios. Si bien es muy difícil la situación histórica, creo que a todo santo hay que enmarcarlo en su contexto histórico, porque siempre Dios nos quiere decir algo, y por lo general suelen ser el oppositum per diametrum, el opuesto a la situación. Bueno, Juana de Arco, si no la enmarcamos en la historia de Francia, en la historia de Europa y en la historia de la Iglesia, no vamos a entender nada de su misión. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Juana de Arco nace en un contexto histórico muy convulsionado. Es la decadencia de lo que se llamó la Edad Media, la cristiandad. La decadencia porque en Europa deja de mirar hacia Jerusalén, lo que había mantenido unido a la cristiandad en el siglo XI, XII, XIII, en el siglo de oro, en el apogeo del cristianismo, que era la reconquista del Santo Sepulcro en Jerusalén, todas las cruzadas, San Luis Rey, todo lo que se puedan, San Bernardo. Los reinos cristianos dejan de mirar ese objetivo, si quieren, exterior que los unía, y empiezan a pelearse entre ellos. Por eso vamos a tener la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, con dos reyes cristianos y católicos. La cristiandad se empieza a desmoronar, a desmembrarse, y Dios castiga ese egoísmo, ese cambio de objetivo, del objetivo de reconquistar Tierra Santa a empezarse a pelear entre ellos por territorio en Europa, y manda lo que se llamó la peste negra, que fue terrible, fue un castigo realmente para toda Europa. Europa perdió 1/3 de la población. Estamos contemporáneos a Santa Catalina de Siena, que ayudó a la peste negra. Así que eso es un castigo para toda Europa. Sigamos. Además de eso, se une lo que se llamó el destierro de los papas de Aviñón, el destierro de los papas de Roma a Aviñón. Juana va a ser contemporánea al final de esto, no al final de esto, perdón, al cisma de Occidente. Primero empieza el destierro de los papas. Los papas huyen de Roma por presiones, especialmente por la presión del rey de Francia, que los hace trasladarse a Aviñón. Y hay un largo destierro de 70 años del papado, de San Pedro, que se va a trasladar a Francia. Y franceses van a ser todos los papas que estén, los 7 papas que van a pasar por Aviñón, franceses van a ser los cardenales que los elijan, franceses va a ser la sede de San Pedro, y eso lamentablemente va a romper la jerarquía. El papa como cabeza universal, si quieren, va a ser ahora como una especie de papa francés, a nacionalizarse y hacer el papa pasar a ser uno más entre los príncipes, de no tener esa autoridad que tuvo en la cristiandad como cabeza de todo por encima de los reinos. Al final de este destierro, fue Santa Catalina de Siena que va a lograr volver a Gregorio XI a Roma, y tenemos lo que se llamó, después del destierro de los papas, el cisma de Occidente. Es un periodo de 40 años muy convulsionado, en el cual, si bien el Papa vuelve a Roma, hay muchos que están disconformes, no querían que el Papa vuelva a Roma, especialmente los cardenales franceses. Y entonces hay un grupo de cardenales franceses que va a elegir a otro papa, lo que se llama un antipapa. Va a ser un cónclave paralelo y va a elegir un papa al principio francés, después van a ser distintos, va a venir un italiano, y va a ser un periodo de 40 años donde la iglesia va a ser bicéfala, va a tener 2 papas, e incluso 3 papas.
Juana es contemporáneo a este caos, 3 papas al mismo tiempo. Nace en ese momento. Lo cual no lo es ajeno en absoluto, y va a tener un peso enorme en la historia de ella. Estos 3 papas, o 2 papas en un momento principal, va a ser una situación muy confusa, porque va a haber santos que defiendan a un papa y santos que defiendan a la otra, no estará tan claro. Y al final va a intervenir un emperador, y va a ser un concilio, en Suiza, en un lugar neutral, ni italiano, ni español, ni nada, y dijo, bueno, los 3 papas que están van a renunciar y vamos a elegir a uno. Y ese uno que sale elegido es Martín V, el Papa Martín V, que pone fin a este cisma de Occidente. Martín V va a ser el Papa que sea contemporáneo a Juana de Arco. No obstante, va a haber un montón de grupos, entre ellos los franceses, que no le van a obedecer. Y es muy importante saber esto porque quienes van a condenar a Juana de Arco van a estar en este grupo de franceses que no reconocen a Martín V, que no reconocen al Papa verdadero. Es muy importante tener eso en cuenta. Aprovechando toda esta situación caótica de Europa, de la peste, de las peleas entre ellos, del papado, los ingleses ven que en Francia se están peleando también entre ellos, hay una guerra civil, y aprovechan para invadir Francia. Los ingleses tenían, si ven el mapa, al suroeste, Bordeaux, toda esa zona les pertenecía por derecho de herencia. Pero todo el norte no les pertenecía nada, era francés. Bueno, ahí está el rey Enrique V, que era un rey católico, que aprovecha para cruzar el Canal de la Mancha, desembarcar en Calais, ahí al norte, donde está la cruz, y tiene una gran victoria en lo que se llamó la victoria de Azincourt. No sé si alguno de ustedes vio la película Enrique V de Shakespeare, que es espectacular. Bueno, la película termina cuando empieza Juana de Arco, termina con Azincourt, con la victoria de Enrique V. Y Enrique V, los ingleses empiezan a avanzar, van bajando, conquistan Rouen, conquistan Reims, la ciudad donde se coronaban los reyes, conquistan París, la capital, toman la Sorbona, la universidad más importante de Europa en ese momento, siguen bajando, y llegan a Orleans, que está justo en el lugar, hay una estrella amarilla ahí, que estábamos casi en la mitad de Francia. Eso lo van avanzando casi caminando los ingleses. Es una situación muy crítica porque los ingleses querían unir toda la parte del norte con esa partecita del sur que les pertenecía por derecho de herencia. Y hacen un sitio a la ciudad de Orleans, que era la ciudad, después de París, era la ciudad más importante que tenían los franceses porque ahí estaba el hermano del rey. Ponen sitio a la ciudad está a punto de capitular, si caía esa ciudad los ingleses iban a seguir caminando hasta Bordeaux. El sitio de la ciudad dura 8 meses, los franceses no pueden más, porque la Francia representaba, Orleans representaba a los franceses, representaba la resistencia al invasor, y para colmo de males, los ingleses consiguen aliados franceses, que son los borgoñones, son el territorio violeta, que está pegado al rosa. Los mismos franceses van a traicionar a su patria y se van a unir con los ingleses, lo que trae una división mayor. Así que tenemos a los borgoñones, que son franceses que colaboran con los ingleses, y los ingleses que avanzan con tutti. Y se detienen en Orleans haciendo un sitio a la ciudad. Y ahí lo tenemos al rey que estaba vivo cuando Juana nace, se llamaba Carlos VI, el que está arriba. Carlos VI se llama Carlos el Loco, fue el único rey loco que tuvo Francia, y que es declarado loco, por lo cual transitoriamente gobierna su esposa, la regente Isabel de Baviera. Isabel de Baviera es una reina que va a traicionar a Francia y que va a firmar un tratado, el Tratado de Troyes, en 1420, donde ella se va a unir con los ingleses y va a hacer 2 cosas importantes en ese tratado, va a declarar 2 cosas importantes. Una, que su hijo, que era el heredero, el delfín, es decir, el hijo mayor que tenía derecho a herencia, derecho a ser el rey, el futuro Carlos VII, en ese momento Carlos, el príncipe Carlos, si quieren decirle, ese rey, ese príncipe no era hijo legítimo de ella, que ella lo había tenido con un cortesano. Declara la ilegitimidad de su propio hijo, porque era una mentira.
y que la única hija que le queda, que es Catalina, la declara legítima, y a esta Catalina se casa con el invasor, con Enrique V, que acaba de invadir y tomar París y tomar toda Francia. Ahora, el hijo de ellos dos, de Catalina y de Enrique V, iba a ser el rey de Francia y de Inglaterra. Ese es el Tratado de Troyes, infamante para la corona francesa, pero que la propia reina reniega de su hijo y entrega el reino a los ingleses. En ese momento, en ese contexto, que yo lo he resumido rápidamente, porque sé que la parte histórica capaz que es más engorrosa, pero si no entendemos esto no podemos seguir los pasos de Juana. En ese contexto va a aparecer Juana de Arco en la vida pública, cuando, miren, todo lo rojo son el sector inglés, lo amarillo son los borgoñones, los franceses que están unidos a los ingleses, y lo verde es solamente lo que queda de Francia. A la cabeza de eso hay un rey loco, una reina que acaba de entregar el reino, y un príncipe que su madre lo reniega y dice que no es el rey. Una ciudad que está a punto de rendirse, es más, que ya se rindió, porque Orleans ya no puede más con el sitio, se rinde, y los ingleses le exigen una rendición total, y entonces se está negociando cómo es la rendición. En ese momento, Dios le va a pedir a Juana de Arco, esta va a ser la misión, quizás la misión a un nivel político primero, que va a ser levantar el sitio de Orleans, es decir, sacar a los ingleses que estaban rodeando después de 8 meses a la ciudad, matándola de hambre y de sed. Convencer, segundo, primero levantar el sitio de Orleans, segundo, convencer al delfín que él es el verdadero rey, que es el verdadero hijo legítimo de Isabel, y que lo tienen que llevar a Reims, donde es sola, fíjense arriba, al noreste de París, está Reims, lo tiene que llevar ahí para coronarlo como el verdadero rey de Francia. Esa va a ser la primera misión, si quieren, a un nivel político y militar. Levantar el sitio de Orleans y declarar al rey Carlos VII como verdadero rey y legítimo rey de Francia. Y como un segundo nivel, un nivel sobrenatural, Juana de Arco va a tener como misión, que esto es menos conocido, incluso en muchas biografías católicas no se pone, va a ser declarar a Jesucristo como verdadero rey de Francia. Y a los reyes que le siguen, como Carlos VII, que están en su lugar, como lugartenientes de Jesucristo. Pero el verdadero rey de Francia es Cristo, va a decir Juana. Y ustedes son como una especie de vicarios políticos, los que están en lugar de Cristo, y hacen las veces de, y por eso es la responsabilidad, y por esto se llama el Santo Reino, porque esto pertenece a nuestro Señor, Cristo Rey. Bien, ahora vamos a ir a Domremy, que es el lugar donde van a ser Juana de Arco, en 1412. Un poquito antes tenemos, Juana aparece, es muy importante, en un año jubilar, 1429, cuando ella va a hacer su aparición pública. Todos los franceses estaban esperando la salvación. Los ingleses habían invadido, y el santuario principal no era Lourdes, Lourdes es posterior, el santuario nacional era Le Puy-en-Velay, que estaba la Virgen de Notre Dame de France. A este santuario nacional iban todos los franceses a pedir para que los ingleses se vayan de Francia, ¿no? A pedir la liberación. La mamá de Juana de Arco fue a pedir ese mismo año por su hija. ¿Por qué era un año jubilar? Porque justo ese año, 1429, el 25 de marzo, el día de la Encarnación, caía Viernes Santo. Todas las veces que los dos misterios más importantes para nosotros, la Encarnación y la Redención, caen el mismo día, eso se da 3 o 4 veces por siglo. Todas las veces que el 25 de marzo cae Viernes Santo, era un año jubilar. Ese año 1429 era un año jubilar, la Anunciación cayó en Viernes Santo, por eso todo el mundo sabía que iba a haber gracias especiales para el país, gracias especiales para la patria. Y había profecías que anunciaban, Juana es una niña que ha sido profetizada, de los pocos santos que su misión y su vida ha sido profetizada, ya circulaba como Vox Populi por toda Francia, que una virgencita iba a liberar el país. Esta es una que circulaba, había varias profecías, muchas profecías. Esta decía, vendrá una virgen que cabalgará contra los arqueros son los ingleses, y que habían ganado a Azincourt gracias a los arqueros. Y conservará secreta la flor de la virginidad.
va a ser virgen, va a conservar siendo virgen y va a ganarle a los ingleses. Otra profecía decía, Francia se perderá por una mujer y enseguida se recuperará por una virgen. Esa era la más conocida, es una profecía viejísima que todo el mundo conocía en Francia. Francia será perdida por una mujer, esa mujer es Isabel de Baviera, es la reina, y será recuperada por una virgencita. Esa virgencita va a ser Juana de Arco. Sigamos. Que Juana de Arco van a ser, fíjense el mapa en Don Remy, en un pequeño poblado, que hasta el día de hoy es un caserío, es muy chiquitito, Don Remy es justo en la frontera. Fíjense, es un puntito que está en plena zona borgoñona, en plena zona de la traición, digamos, de los ingleses que se han unido, de los franceses que se han unido a los ingleses. En esa aldea van a ser Juana de Arco y va a empezar toda su vida oculta. Juana de Arco, como dice Charpey, es una de las santas a las cuales se le ha concedido que su vida, pasión y muerte sea casi una imitación perfecta de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juana tiene una vida oculta junto a sus padres, ayuda a su papá, ayuda a su mamá, como lo tuvo Jesús en Nazaret. Es una familia humilde, pobre, pero no miserable. El papá, de hecho, era el encargado un poco de esa, se dice que había un caserío de 40 hogares en Don Remy, y él era un poco el encargado, no llegaba a ser un intendente del lugar porque era una aldea. Va a ser la cuarta de 5 hermanos, los papás se llaman Jacques e Isabel Romé, son realmente unos ejemplos de papás, pese a las películas que a veces distorsionan un poco la imagen. Después van a ser 3 hermanos varones, 2 que van a seguir a Juana, que la van a apoyar y que van a luchar con ella hasta el día que la tomen prisionera. Y después hay otra niña, Catalina, que muere enseguida. Así que Juana va a ser la cuarta de 5 hermanos. Sigamos. Tenemos testimonios muy lindos durante cuando Juana se muere, al poco tiempo, a los 20 años, hacen un proceso y llaman a todos los testigos que conocían a Juana de Arco. Entonces, todos los testimonios que yo les voy a ir leyendo durante la charla son testimonios de gente que la conoció, que estuvo cara a cara, que la trató, ya sean amigos o enemigos, amigos de la infancia, soldados, sus jueces, sus propios enemigos, de otros soldados que no estén del lado, borgoñano, del lado inglés. Vamos a tener una fuente enorme de documentos y de declaraciones juradas. Estas partes son los niños que han jugado, que han sido compañeros de ella en Don Remy. Está la casa de Juana de Arco, que es esta casa blanca que está reconstruida. En la época de Juana de Arco no había 2 pisos, era de un piso la casita. Ha sido reconstruida con el tiempo, y atrás se ve la iglesia donde ella fue bautizada y tomó su primera comunión. Así que el jardín de la casa está pegado a la iglesia. Sé que ella era buena, simple, piadosa, temerosa de Dios, iba seguido y con gusto a la iglesia y a los lugares santos. Cuidaba a los enfermos y daba limosna a los pobres. Era una niña que era un ejemplo, sigamos. El propio párroco va a decir que era la mejor de todas, la mejor parroquiana de las 2 aldeas que él tenía encargada. Juana se retiraba a hablar con Dios y todos nos burlábamos de ella. Frecuentaba las iglesias y los lugares santos. Una niña que no tenía respeto humano. Los niños se burlaban de ella, pero ella no seguía con su misma actitud de rezar, no cambiaba, ¿no? Porque sus compañeritos se burlen. Frecuentaba las iglesias, Juana va a empezar a frecuentar su parroquia, pero después va a ir a una ermita mariana, una ermita donde hay una virgen, así que va a tener también una devoción marial, especialmente los sábados a la Virgen. Sigamos. Se ponía de rodillas al escuchar las campanas de las iglesias, trabajaba y cuidaba de los animales. Hasta ahora, sigamos adelante, nada de sorprendente. Una niña piadosa, normal, podríamos decir, para una familia católica, nada que salga de lo común. Todos los sábados iba con su hermana Catalina caminando a esta ermita que hoy en día se conserva, tal cual la época de Juana de Arco, así que es una de las pocas cosas que resistió a la guerra, a la Revolución Francesa, a todos los desastres de la historia. Es un testimonio vivo de Juana, y le rezaba a esta Virgen Notre Dame de Vermont,
que todavía se puede ver, y ella antes de partir le ha rezado, sigamos. Esta imagen a la cual Juana le rezó y antes de partir en Notre Dame de Vermont. Sigamos. Y Juana hace su primera comunión en la parroquia de Don Remy, de manos del párroco que la conocía muy bien, que la había confesado, y a partir de ese primer día, a partir de la comunión, que sus papás le regalan un anillo, que después vamos a ver que tiene un anillo que ha llegado hasta el día de hoy, se dice que los papás se lo regalaron a Juana el día de su primera comunión. A partir de su primera comunión, ella va a empezar a escuchar las voces. Se dice que ella tenía entre 12 y 13 años, sigamos. ¿Qué le decían estas voces? Primero se le va a aparecer el arcángel San Miguel. San Miguel Arcángel se le va a presentar como yo soy el protector de Francia. Cuando yo tenía 13 años, escuché la voz de Dios. La primera vez que la escuché, tuve mucho miedo. Esto es normal, porque es una niña que vive con naturalidad lo cotidiano y de pronto irrumpe lo sobrenatural en su vida. Es normal que haya tenido miedo, como la Virgen se turbó cuando fue la Anunciación. Bueno, Juana de Arco tuvo miedo cuando escuchó por primera voz la voz de San Miguel Arcángel. Esta voz vino alrededor del mediodía, ya va a decir a la hora del Ángelus, en el verano, en el jardín de mi padre. Ese jardín que todavía si uno va, pasemos, se puede ver, se puede contemplar, se puede meditar en silencio. La primera vez que oí la voz hice voto de virginidad. Esto es muy importante porque ella se va a tomar a pleno este voto de virginidad. Y las voces, que primero son de San Miguel Arcángel y después de dos mártires famosas y muy devotas, muy populares en el pueblo, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, dos vírgenes mártires, que una tiene una pasión muy parecida a la de ella, van a asistirlas. Y le van a empezar a llamar Pucelle, que van a ser la palabrita que ven ahí. Pucelle en francés significa doncella y virgen, virgencita, es como un diminutivo, viene la palabra pura, virgencita pura. Pucelle, al recibir ese nombre, va a recibir una misión, y ella se va a tomar en serio su misión, y la virginidad la va a defender a capa y espada hasta el grado heroico, porque la Iglesia la va a canonizar como virgen, justamente. Incluso los papás van a comprometerla a la edad de 15 años, un compromiso en esa época ya era como un contrato de matrimonio. Y Juana, a raíz de este voto privado que ella había hecho, se niega y tiene que ir a romper el compromiso de los padres frente al obispo, y ella va a ganar ese proceso eclesiástico breve, justamente porque ella no se quiere casar con ningún hombre, ella ya se ha casado con Jesucristo, y a ella le ha entregado su cuerpo y su alma. Sigamos. Bueno, esta virgencita, ¿qué le dicen las voces? Que estas voces, yo digo voces, pero son también visiones. Ella les habla de voces, pero les habla también de las santas, o San Miguel Arcángel. Son voces y son visiones. Ella los ve tal cual como nosotros vemos a alguien al que estamos hablando. Son voces que primero vienen esporádicamente y después cada vez se van a hacer más presentes en Juana, al punto que después va a ser todos los días, después las va a escuchar varias veces al día, y después cada vez que ella las llame, las voces se van a hacer presentes, y si no la llama, las voces pueden venir sin que la llame, y va a ser su consejo permanente, hasta el día que se muera. El día en la hoguera van a hacer un silencio, se van a callar esas voces. Moriré, va a decir ella, sin el consuelo de mis voces que me reconfortan cada día. Pero bueno, a partir de la primera comunión y después increyendo, van a ir tomando una presencia enorme en su vida, pero son voces que son un consejo. Juana no es un robot, no es una niña que obedezca ciegamente a lo que le dicen. Las voces muchas veces son consejos y ella es la que tiene que tomar una decisión, y ella es la que tiene que concretar, y ella es la que tiene que ver las posibilidades. Es muy importante eso porque no le quitan la libertad. Sigamos. Las voces le van a dar una misión. ¿Qué le anuncia? El ángel me decía que fuera una buena niña, que Dios me ayudaría, y entre otras cosas me dijo que debía ir a socorrer al rey de Francia. Y el ángel me hablaba sobre el lamentable estado del reino de Francia. La van
poniendo al tanto de la situación de guerra, de la situación de Europa, de la situación puntualmente de su país y de Francia, de que el rey no piensa que es rey, la van instruyendo en todo lo que va a ser su misión política. Sigamos. Y le van a hablar del estado lamentable que estaba su reino. Juana, le dice San Miguel, es necesario vivir de otro modo y cumplir actos sorprendentes, pues tú eres aquella que ha elegido el Rey del Cielo para cumplir la restauración del reino de Francia y para dar ayuda y protección al delfín Carlos, expulsado de su dominio. Así que el Rey del Cielo te ha elegido a ti para ayudar al rey y para restaurar Francia. Esa es la misión. ¿Cómo la vas a cumplir? Te vestirás de hombre y tomando las armas serás jefe de guerra. Todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Así que las voces ya le van diciendo, la van instruyendo, ella guarda total secreto porque las voces le dicen que todavía no le tiene que decir a nadie, así que ni le dice ni al sacerdote, ni a sus papás, ni a sus amiguitos, ella guarda totalmente secreto. Pero hasta que tiene 16, 17 años, las voces ya le van poniendo las cosas más concretas. Acá, te vestirás de hombre, tomarás las armas. Y Juana, la pobre, responde, bueno, pero yo no sé ni comandar una guerra ni andar a caballo. Andar a caballo como en la caballería. ¿No? Ella era del campo y sabía montar un caballo, pero no sabía montarlo para la guerra, eso es lo que quiere decir. No te preocupes que todo será recibido por tu consejo. Ella no sabe que todavía su consejo van a ser estas voces celestiales que la van a preparar también militarmente, va a ser como un servicio militar infuso, hasta que estas voces le dicen que se tiene que ir de Don Remy, que tiene que dejar Don Remy y tiene que ir a Vaucouleurs, que es otro pueblito que está cerca, donde Juana tiene un tío que necesita ayuda, y ese tío es el que la va a ayudar para emprender su misión. Entonces Juana con una verdadera excusa, por se dice la visitación, porque ella va a asistir a su prima que va a dar a luz, asiste son tíos, Juana asiste a la tía que va a dar a luz, y después de dar a luz, ella le revela a su tío que ella ha salido de Don Remy, pero ella tiene que quedarse en Vaucouleurs y tiene que ver a Robert de Baudricourt, que Robert de Baudricourt es como el señor feudal de esa zona, y su tío es vasallo de Robert de Baudricourt. Así que ella le pide, bueno, yo te vengo a ayudar con tu bebé, pero yo necesito que vos me contactes con el señor feudal Roberto de Baudricourt, al cual yo tengo que ver, y lo tengo que convencer de que yo soy una elegida de Dios, y que tengo que ir a ver al delfín, y que tengo que levantar el sitio de Orleans. Uy, tío, al principio el tío la toma como una loca. Y ella le cita justamente la profecía que yo les mencioné antes, pero ¿no has escuchado decir que el reino de Francia se va a recuperar por una virgencita? Y esa cita de autoridad para su primo fue clave para creerle. Y su primo la lleva cara a cara con Robert de Baudricourt, que era el señor feudal de esa región, en una región que era totalmente pro-inglesa. Roberto de Baudricourt, sigamos, resistía y era fiel al rey, era fiel, pero que estaba rodeado de traicioneros. Roberto de Baudricourt, primero, ella 3 veces le va a insistir, las 2 primeras veces va a salir mal, digamos, fracasar. Incluso Roberto de Baudricourt decir, hay que darle un cachetazo y que vuelva a la casa. Esta es una pobre chiquita que dice cualquier cosa. ¿Quién es tu señor? El Rey del Cielo. Y Juana de vuelta le vuelve a revelar, la tercera visita, le vuelve a revelar y a citar esa profecía. Cuando le cita la profecía, Robert de Baudricourt se queda pensando. Dice, bueno, usted me tiene que dar hombres que me lleven y me conduzcan a ver al delfín, a ver a Carlos. Y entonces, bueno, ¿y cómo te voy a dar hombre yo? Sí, dame un signo, le pide él. Y entonces ella le dice, hoy mismo el rey ha tenido una derrota enorme en Orleans. Hoy mismo el rey ha perdido enfrente de las murallas de Orleans. Y si no me mandan rápido, va a tener el rey una derrota mayor porque va a perder todo el reino. Bueno, Roberto de Baudricourt se queda pensativo, manda un mensajero y en efecto, 3 o 4 días después cae el mensajero y le confirman que ese mismo día, a la hora que Juana había dicho, se había dado una derrota importante enfrente de las puertas de Orleans. Ese acto, esa profecía confirmada, hacen que Robert de Baudricourt lo apoye. Y le van a mandar ahí en Vaucouleurs, es cuando ella se empieza a vestir de hombre, de caballero, se corta el pelo,
la gente de Baudricourt, digamos, de Vaucouleurs, le va a dar una espada, le van a regalar una armadura, y bueno, ¿y cuándo quieres partir? Y ella está apurada, porque los días corren, los ingleses avanzan, los franceses están rendidos, bueno, hoy mejor que mañana, mañana mejor que pasado, y se van. Una escolta de 6 hombres que van a ser amigos fieles de Juana, que van a recorrer, digamos, la mitad de Francia a caballo, 600 kilómetros, van a caminar y van a ser sus verdaderos amigos, porque después se van a transformar en soldados y van a estar con ella hasta que la toman prisionera también, estos primeros 6 que salen de Vaucouleurs. Puesto que Dios lo ordenaba, era necesario que lo hiciera. Lo hice porque Dios me lo mandaba. Y aunque tuviese 100 padres y 100 madres y fuese hija del rey, igualmente yo partiría. Es como el niño Jesús partió en el templo cuando se encuentra con, yo no sabes que tengo que hacer las cosas de mi padre, bueno, lo mismo. Ella le duele separarse de los suyos, le duele dejar Don Remy, una aldea que ella no había dejado nunca, no había salido nunca de Don Remy. Bueno, tiene que abandonarse a lo que Dios le pide sin saber y sin pensar lo que Dios le tiene pensado, pero siendo fiel al sí. Dijo sí al principio y ahí la tenemos yendo con 6 hombres que van a ser sus compañeros de aventura y recorrer, digamos, primero pasar por toda la zona inglesa y después llegar a Chinon, donde estaba el Delfín. Tienen que atravesar, es la flecha amarilla que está abajo, 600 kilómetros que lo hacen en 11 días avanzando de noche. Son hermosos los testimonios de Jean de Metz y los compañeros, porque la van cuidando, y eran chicos de la edad, Juana tenía en ese momento 16 años, 17, Juan de Metz tendría 20, 22, y ellos testimonian que se van como cautivando por Juana, y le dicen, bueno, ¿no tienes miedo? No, no tengo miedo porque las voces me lo piden, porque Dios me lo pide, y no va a pasar nada porque Dios me va a proteger, no se preocupen. Y van avanzando, tienen una emboscada, se salvan de la emboscada, y después ellos testimonian que estando con ella al lado, durmiendo con ella al lado en la noche, nunca sintieron por ella un deseo carnal, que es muy importante porque como que de Juana, ella irradiaba una pureza que va a ser contagiosa, incluso para gente rústica, para gente que no tenía la virtud de la virginidad, como la tuvo Juana. Bueno, ella va a ser como una fuente contagiosa de pureza. Y eso está testimoniado en muchísimos de los compañeros de ella, de contagiarse de la pureza de la cual ella irradiaba. Hasta van a decir, me da vergüenza hasta decir una mala palabra delante de ella. Y si venía un mal pensamiento, apenas la veía, se me iba el mal pensamiento. Bueno, y llegan a Chinon, digamos, donde está el Delfín, Carlos, vencido moralmente. Él piensa que no es el verdadero rey, sino es el verdadero rey o el verdadero príncipe heredero, ¿para qué va a pelear? Y está gastando, como diciendo, las últimas que le quedan, las últimas joyas de la abuela, las está gastando en este castillo que está de fiesta en fiesta, y está pensando en exiliarse a Inglaterra, en exiliarse a España, porque su esposa va a ser una española, pero está pensando en huir de su propia patria. Bueno, Juana lo espera ahí 3 días en este castillo, y le había mandado, ella dicta, porque Juana no sabía ni leer ni escribir, así que le había mandado una carta donde le decía, bueno, yo soy enviada de Dios, tengo una misión, tengo un mensaje que decirte y te voy a reconocer entre todos, cuando nunca lo había visto y nunca había visto ni una foto ni nada, porque no existían las fotos, ni un retrato. Yo te voy a reconocer entre todos. Y entonces el Delfín, Carlos, la pone a prueba, la recibe después de 3 días y la pone a prueba, sigamos. Y prepara una gran fiesta en un gran salón donde había, se dice, 300 personas. Él se disfraza de un cortesano más y pone como príncipe a su primo. Así que cuando Juana entra, dijo, bueno, tienes que encontrar al Delfín. Y todos le van abriendo paso hacia, esto está muy bien representado en las películas, incluso hasta en las malas películas. Lo ponen frente al falso Delfín y ella no se arrodilla ni nada. Digo, bueno, si no es, que tienes que encontrarlo acá. Era un salón oscuro, había 300 antorchas encendidas, y lo tiene que buscar entre todos, hasta que lo reconoce.
Bueno, sale uno adelante, le dice, no, soy yo, y Juana le dice, no, tú no eres. La segunda negación, y hay una tercera negación, Juana se pone frente al verdadero Delfín, que estaba como un cortesano más, y le dice, tú eres el rey, y él dice, no, yo no soy el verdadero. Sí, tú lo eres. En nombre de Dios, gentil príncipe, noble príncipe, sois vos y no otro. Y a la tercera negación, Juana se inclina y le hace todos los ademanes como una dama que había vivido siempre en la corte real. Es impresionante porque eso también demuestra que las voces la iban instruyendo también en cómo comportarse en los ambientes de cortesanos que ella no frecuentaba ni conocía para nada. Gran admiración del resto de la gente, Juana se lo lleva aparte, sigamos, y le dice, yo soy la Pucelle, yo soy la Virgencita, de parte de mi Señor Dios te digo que tú eres el verdadero rey de Francia. Todos sabían que él dudaba, todos sabían que no estaba convencido. Pero Juan ahí le saca la duda, tú eres el verdadero rey de Francia, el hijo del rey, cosa que su mamá había negado. Él me envía, él es Cristo, él me envía a ti para conducirte a Reims, la ciudad donde se van a coronar todos los reyes, para que allí recibáis tu consagración y tu corona. Sea consagrado con un rito especial y coronado rey si tú lo quieres. Es muy importante porque tampoco va a ser el rey un robot. Si tú lo quieres, Dios va a respetar siempre la libertad humana. Si tú lo quieres, vamos a hacer todo esto. Si tú no lo quieres, no va a pasar nada. Bueno, el rey realmente le cree, pero bueno, de ahí a darle armas a seguirla era un paso enorme. Entonces, en un momento, Juana se lo lleva hacia una sala privada, digamos, y Juana le va a mostrar otro signo del cielo realmente. Gentil Delfín, bueno, eso ya lo dijimos. Bueno, Gentil Delfín, me llamo Juana la Pucelle y el rey de los cielos os ordena, por mi intermedio, y yo soy un instrumento, que seáis consagrado y coronado en la ciudad de Reims como lugarteniente del rey, el que está en lugar de Cristo, que es el rey de Francia. Eso se lo hizo delante de todos. Sigamos. Hasta el día de hoy, si ustedes van a Chinon, solamente de esa sala enorme queda esta pared y la estufa de la sala, pero no mucho más. Se puede visitar, pero queda poco. Sigamos. Y esa se lo lleva, se lo lleva aparte al rey, y importante esto, y le lee la conciencia. Juana, como hacía el Padre Pío, como hacían grandes místicos, le revela al rey una oración interior, que le dice, bueno, yo sé que tal día, tal hora, en tal lugar, y le va diciendo la capilla, todo, vos le pediste a la Virgen esto, y le pediste un signo. Y le revela toda una oración preciosísima interior que el rey había hecho a la Virgen, que no se le había dicho ni a su esposa, ni al sacerdote, ni a nadie, la sabía él y la Virgen, y Juana le va diciendo todos los pedidos que él le hizo a la Virgen. Entonces, a partir de ahí, el rey se convence de que esta niña es de Dios, que esta niña es del Espíritu Santo, y sale, dice que la gente que lo estaba esperando en la puerta salió como si hubiese estado visitado por el Espíritu Santo. Ahora, él está convencido de que es el delfín, de que es el heredero, pero todos los que están alrededor del rey, todos los consejeros, no están convencidos, y nadie iba a ir a morir y a dar su sangre con una niña de 17 años. Entonces, para certificarse de que Juana venía de Dios, le hace hacer el primer proceso, y esto es menos conocido, pero es muy importante, el primer proceso de la verdadera Inquisición, en la cual Juana estuvo sometida durante 6 semanas a un proceso con canónigos, con exorcistas, con teólogos, con expertos, que van a deducir esto, que esta niñita es del Espíritu Santo y que rechazar su ayuda es rechazar la ayuda de Dios. Ahí le preguntan, yo no sé ni A ni B, yo no reconozco ni A ni B, pero lo único que sé es que vengo de Dios. Y vengo de parte del cielo para liberar a Orleans y coronar al Reims. Esta es la primera misión política. Y Juana va a salir airosa de este interrogatorio. Le hacen también un examen de virginidad. ¿Por qué? Porque en esa época era muy importante la relación de la virginidad con la elección y la predilección divina. Aparte, ella se decía virgencita, estaban las profecías, así que
ella se tiene que cometer 2 veces a un examen, un humillante examen de virginidad, del cual va a salir airosa y del cual la iglesia va a certificar de que ella efectivamente era la Pucelle, la virgencita, sigamos, y no era una impostora. Sigamos, esa es la sentencia que ya la dije. Y de ahí se va a Tours, donde ya se empiezan a armar, ya empieza a correr Vox Populi, que esta niña es de Dios, se van contagiando, va resucitando, si quieren, toda esta gente que estaba moralmente y militarmente vencida. En Tours se le van a hacer el estandarte, que va a ser soplado, va a ser, son las voces que le van a soplar cómo lo tiene que hacer. El estandarte estaba Jesucristo, Jesús y María, lo mismo que decía en su anillo, de un lado, y del otro estaba el escudo del rey, y con una inscripción de parte del rey del cielo. Dicen que solamente a los ingleses, si hubiesen contemplado el estandarte, tendrían que haber retrocedido, porque era Jesucristo rey reconquistando su reino. Por mandato del rey del cielo lo hago esto. Esto hubiese bastado para que se vuelvan a Inglaterra. Son reproducciones, todas estas, en base a las declaraciones de los testigos y de las que ella misma va contando en el proceso, porque el estandarte también se quemó, se destruyó, digamos. Se van armando caballeros, se van juntando. ¿Qué amáis más? Le van a preguntar, ¿vuestra estandarte o vuestra espada? Amo mucho más, hasta 40 veces más mi estandarte que mi espada. Yo tomaba el estandarte cuando íbamos a un asalto para evitar matar a nadie. Jamás he matado a nadie. A veces lo llevaba ella, a veces lo llevaba un lugarteniente que llevaba el estandarte, porque un estandarte de 3 metros, y ella llevaba la espada justamente para defenderse. Así que el estandarte era causa de unión y causa de resurrección. Donde estaba Juana, ahí iban todos atrás. Ella estaba en el ataque, estaba adelante, y en la ofensiva estaba en la retaguardia defendiendo. Siempre donde más se la necesitaba, sigamos. Y se van uniendo, ahí le regalan otra de las espadas, hay como 3 o 4 espadas. Los habitantes de Vaucouleurs le habían regalado una, en Tours parece que le dieron otra, estando en Chinon, y Juana dice, bueno, pero yo hay una espada que son las voces que me la van a dar. Ella va aceptando las espadas que le van dando, pero hay una que yo voy a usar más, porque mis voces me han dicho que tengo que ir a la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, la iglesia de Santa Catalina, de la misma Catalina que se le aparecía, Fierbois es el lugar, donde atrás del altar mayor tienen que excavar y ahí van a encontrar la espada. Y efectivamente ahí van sus pajes y encuentran una espada bellísima, con 5 cruces, digamos, que han hecho una reproducción porque esa espada lamentablemente también se perdió. En este agujero que está ahí, el año pasado pudimos ir a la iglesia y ahí encontraron la espada que Juana de Arco mandó, por consejo de sus voces, desenterrar. Una espada que se dice que había utilizado Carlos Martel en la expulsión de los musulmanes de Francia, en el 735, en la batalla de Poitiers. Así que se dice que era una espada especial que ya había utilizado por grandes héroes. Sigamos, hoy en día hay una reproducción, porque es una gran espada, porque ella la describe en el proceso, tiene 5 cruces, en recuerdo de las 5 llagas de nuestro Señor, y es la espada que va a usar en la mayor parte de su epopeya. Sigamos. Juana va a ir a Orleans y primero va a mandar intimaciones, es lo que nos queda de Juana. Juana va a dictar las 3 intimaciones para que se rindan por las buenas, para evitar justamente un derramamiento de sangre inútil entre pueblos católicos, entre pueblos cristianos. Entonces, ríndanse, la paz es que ustedes se vayan a su lugar, porque Juana no los va a perseguir en Inglaterra, no va a invadir Inglaterra. La paz es que ustedes se vayan de Francia, que me entreguen las llaves de todos los lugares que tienen, que me entreguen las llaves de París, que me entreguen las llaves de todas las ciudades que han tomado y que no les pertenecen, y que se vuelvan a su país. Y si ustedes no obedecen, por las buenas o por las malas, si ustedes no obedecen, haremos una guerra, y van a morir todos los que, digamos, los que van a huir, todos los ingleses, y los que no logren huir van a encontrar su tumba acá en Francia. Y antes de 7 años, le dice Francia, van a tener una derrota peor que la de Orleans, porque ustedes no solamente van a perder Orleans, sino van a perder toda Francia. Y fue exactamente así. Ella lo dijo en 1429, y antes de 7 años los ingleses estaban expulsados de casi todo el reino. Y propiamente, acá ya la tenemos en su vida pública.
que van a ser 3 años de misión y de pasión, igual que nuestro Señor. Tuvo una vida oculta y tuvo una vida a partir de, sobre todo de que la sacan de Poitiers, a partir de que ella empieza a armarse caballera y a buscar su gente, que van a llegar a ser más de 10.000 soldados, ¿sí? Y ella va a recibir el comando militar, va a estar a la cabeza de esos 10.000 soldados, por supuesto con un consejo militar, que muchas veces va a ser en contra, que muchas veces va a ser lo contrario de lo que ella aconseje y se va a pelear y no va a ser nada fácil para ella, pero fundamentalmente va a triunfar. ¿Por qué? Porque va a ir haciendo milagros y le va a ir mostrando a estos estrategas mucho más experimentados que ella militarmente, que ella es una verdadera enviada de Dios. Sigamos. Y llega a las puertas de Orleans. Los ingleses, por supuesto, se burlan de estas intimaciones. Llegan hasta ven, ahí está Orleans, justo el río Loire, es lo que pasa, ahí está París, arriba. Era una ciudad, después de París, la más importante. Lo que es celeste es de Francia, lo que es rojo es de Inglaterra. Sigamos. Orleans ya se había rendido, estaba rodeado, fíjense, todas las cruces rojas que están en los costados son todos los campamentos ingleses, había 13 fortalezas, 28.000 ingleses, mucho más de lo que Francia tenía, que estaban rodeando, haciendo un sitio a la ciudad, y bueno, Juana de Arco va a llegar por la noche, va a lograr cruzar incluso el Loire, con un milagro, con un milagrazo enorme, porque tenían que pasar. Juana viene con un montón de reservas de comida, de agua para los habitantes que estaban ya muertos de hambre, y va a lograr cruzar el río, porque justamente venía con su consejo, y los consejeros se asustaron, no quisieron ir por el camino que Juana de Arco había propuesto, y la engañan y la llevan por otro camino, que justamente implicaba cruzar el río. Y Juana de Arco dice, bueno, pero ustedes no me han obedecido. Sepan que mi consejo es de Dios y el de ustedes va a fallar. Y bueno, y ahora entonces cuando iban a cruzar, el río estaba abajo y no podían atravesar con las barcas el río. Y Juana se va a mandar un milagro enorme que va a hacer cambiar el viento y hacer que el viento haga subir el agua, y gracias a eso poder pasar con los barcos todas la comida y los alimentos que tenían. Ese milagro sobre la naturaleza, que seguramente se habrán preguntado quién es esta, que hasta el viento y el agua obedecen, se lo hace adelante de todos los militares, del Consejo Militar, lo que fue un antes y un después para que le empiecen a dar, para que empiece a ser una autoría. Y logra entrar por una de las puertas, a la derecha, la de la puerta de Borgoña, que es la que menos fortalezas inglesas tenía, y Juana entra en la ciudad de Orleans el 4 de mayo. El anuncio, a la vista de Juana, la ciudad se resucitó, ¿no? Porque ya estaban esperando esa virgencita que iba a venir, aparte que ella venía con todas las provisiones. Para Orleans fue la resurrección ver esta niña. Esta niña, sigamos, se alojó en una de las casas que todavía hoy se puede ver. De ahí fue herida en combate, porque tiene varios pequeños combates, sin un gran enfrentamiento final. Juana va a ser herida 4 veces, 2 en Orleans, y va a ser curada milagrosamente y rapidísimamente por Santa Catalina. Sigamos. Va a ser, Juana el 4, entró el 4 de mayo, dice, antes de 5 días el sitio va a ser levantado. Un sitio que después de 8 meses nadie osaba, y se habían rendido. Bueno, efectivamente, antes de 5 días, el 8 de mayo, Juana va a hacer levantar el sitio. Desde adentro ella va a pensar una estrategia genial, que la va a conducir como vamos a ver que Juana tuvo para esto lo que se llamó el don de armas, una gracia especial para comandar la guerra, que le duró el tiempo que ella tenía que durar para comandar la guerra. Es impresionante, no podemos detenernos en la parte de Juana como militar, como estratega y como soldado, pero recomiendo leer las partes del libro que he puesto y los testimonios de los militares y de los comandantes y de todos los que la rodean, porque es algo genial y es una cosa muy poco conocida, este don de armas, esta gracia infusa que Juana recibe para guerrear, para batallar.
Este es un testimonio de un orleanés que ya estaba vencido y que cuenta lo que implicó para él ver a Juana de Arco. Yo creía, y todos los que estábamos en la ciudad, que si la doncella no estaba enviada por Dios en nuestra ayuda, nosotros y la ciudad hubiéramos sido en poco tiempo reducidos a la voluntad de los ingleses. No creo que los habitantes ni los soldados que estábamos en la ciudad hubiéramos podido resistir contra la presencia de los enemigos. Ya estaban rendidos, ¿no? Hasta que llegó esta niña que levantó todo. Y lo más importante es, digamos, que la ciudad de Orleans se levanta el sitio de Orleans. Esta es la casa donde Juana estuvo alojada una semana y donde planeó toda la estrategia. Hoy en día es el museo, está fundado por Regine Pernoud, una gran medievalista y una gran historiadora de Juana de Arco. Hoy en día es todo un museo dedicado a Juana de Arco. El sitio se levanta un domingo, 8 de mayo, día de San Miguel Arcángel, sin un enfrentamiento brutal entre las dos fuerzas. Del 4 al 7 hay enfrentamientos pequeños que Juana va tomando distintas fortalezas de esas que las rodeaban hasta entrar en el puente principal. Y para el 8 estaba planeado un enfrentamiento enorme entre franceses e ingleses, pero como era domingo, Juana respetaba las leyes de la guerra entre cristianos de caballería medieval, y dijo, bueno, es domingo, nosotros no vamos a empezar, vamos a responder si ellos empiezan a atacar. Y el domingo a la mañana, cuando se levantan, empiezan a ver que todas las fortalezas inglesas se levantan y se van, huyen. Así que Juana se levanta el sitio de la ciudad sin un enfrentamiento, una carnicería enorme que hubiese sido terrible para ambos reinos. Sigamos. Primera misión cumplida. Vamos más rápido. Segunda, bueno, esta es la Catedral de Orleans, que está toda dedicada a Juana de Arco. Hoy día es preciosísima y están todos los vitrales dedicados a la vida de Santa Juana de Arco. Sigamos. Y ahora hay que ir a Reims. Y todos decían, no, hay que ir a París, vamos a tomar París, los estrategas, los otros capitanes, vamos a tomar Normandía y toda la zona. No, hay que ir a Reims a coronar al rey. Porque coronando al rey, Francia se va a recuperar, los franceses van a resucitar poniendo la cabeza verdadera. Hay que ir a Reims. Y pese a que tiene muchísima reticencia y que un poco el rey se va durmiendo en los laureles, por la victoria que implicó victoria de Orleans y otra victoria de Patay, que es otra victoria muy importante, Juan avanza y tiene que pasar por zona inglesa y se dirigen hacia Reims a cumplir la segunda misión. Sigamos. Pero antes de llegar a Reims, en esta abadía preciosísima benedictina, donde hay reliquias de San Benito, Juana hace lo que se llama el acto de la triple donación del reino. Es algo bastante desconocido, incluso en la biografía católica. Este acto creo que es el más sublime, del que va a mostrar lo que es la segunda misión de Juana, la misión sobrenatural que yo les decía, que es declarar a Jesucristo Rey de Francia. Entonces, en esta abadía, sigamos, Juana lo agarra a Carlos VII y le dice, bueno, necesito pedirte algo. Ella acaba de ganar el reino de Francia, acaba de ganar, perdón, Orleans. Así que necesito que vengan los secretarios, que vengan los notarios, y vamos a hacer, yo voy a dictar algo que se va a tener que anotar, el rey no sabe bien qué es lo que sucede, pero no le puede negar nada, y le dice, bueno, pídeme lo que quieras. Y Juana le dice, Carlos VII, os pido el reino. Y el rey se queda sin palabras, no sabe qué es dubitativo. Después de un rato contesta, te doy mi reino. Primera donación, del rey a Juana. Juana de Arco ahora con la posesión del reino de Francia en sus manos, sigamos. Va a estar representado este acto en este mosaico precioso. Escribid, Juana dona el reino a Jesucristo. Segunda donación. Juana, como reina, si quieren, en este instante, pone el reino de Francia, Juana está arrodillada, es la de blanco que tiene la aureola dorada, está arrodillada, entregándole el cetro y la corona a Cristo Rey. Es la segunda donación. Y el rey está Cristo, está Juana, y está el rey en azul del otro lado. Sigamos. Después de la tercera donación, ahora dice, Señor, en ese momento Juana cambia la voz, una voz más grave, y dice, señores, en este momento es Jesucristo quien habla por mí, en lugar mío.
diciendo: yo, Señor eterno, doy Francia al rey Carlos. Tercera donación. Cristo pone de vuelta el reino en manos del rey. El verdadero rey de Francia es Cristo. Y Carlos y todos los que le siguen, tanto antecesores como sucesores, son los lugartenientes, los que están en lugar de Cristo Rey. Sigamos. Y ese acto, Juana lo hace dejar por escrito con los notarios. Le da una importancia enorme para que no sea un capricho, para que no quede como, para que no se vuele, para que no se pierda eso. Y es la verdadera misión, la segunda misión importante. Y sin esta declaración de la reyesía de Cristo para Francia, no podemos entender nada de la misión de Juana. Bien, ¿por qué se dirigen a Reims? Porque ahí han sido consagrados todos los reyes de Francia, la mayoría de los reyes de Francia, desde Clodoveo, desde Clovis, en los albores de la cristiandad, el primer rey de Francia, cuando Francia se bautiza, hasta Luis XVI, y después los otros, después de Napoleón, otros reyes de la Restauración. La mayoría de los reyes han sido consagrados ahí. Por eso Juana quería llevarlo ahí al Delfín. Porque la ceremonia, digamos, se desarrolla con es una ceremonia que es bellísima, consagración, donde el rey de Francia, donde el rey es ungido con un aceite milagrosa, que se pasó de rey en rey, digamos, con un aceite que el día del bautismo de Clodoveo hubo una aparición celestial de una paloma, que siempre se tuvo como el Espíritu Santo, que apareció con un aceite en una ampolla, como en un relicario, y se lo depositó en las manos de Saint-Rémy, que era el obispo que bautizó a Clovis en el siglo V. Ese aceite, con el cual se ungió al primer rey francés, y después a todos los reyes, ese aceite celestial, ese óleo consagrado, es el que se usó para todos los reyes de Francia, y es el que se usó para Carlos VII. Por eso era la importancia de Juana y de querer ir a esa catedral y a ese lugar para ser consagrado con ese aceite celeste. Porque esa consagración le va a dar al rey todas las, es como una unción sacerdotal, como los franceses le llaman el octavo sacramento a la consagración del rey, porque el rey va a recibir todas las gracias necesarias de Estado para el reino, y el obispo le va ungiendo en el torso desnudo, le va ungiendo con todas las cruces y con oraciones especiales, por todas las cruces que el rey va a tener que sobremontar en el reino. Bueno, ese momento es el culmen, podemos decir, es la transfiguración de Juana. Juana acaba de liberar Orleans, coronó al rey, digamos. Ahí está, hay, bueno, reproducciones de la Santa Ampolla y del óleo y de las unciones de los reyes, hay un montón. Es una reproducción porque fue destruida en la Revolución Francesa el relicario, no el aceite que fue guardado milagrosamente. El aceite se toma con una aguja de oro que está ahí en el costado y se mezcla con otro aceite y con eso se van ungiendo. Sigamos. Fíjate la palomita del Espíritu Santo arriba trayendo. Esta es la Catedral de Reims, preciosísima, con una estatua de Juana de Arco, donde el 17 de julio de 1429, fíjense que en menos de un año Juana cumple su misión, apareció en el 28, en Vaucouleurs, en el 29, en menos de un año, ella levantó el sitio y coronó al rey. Una cosa que dio vuelta a toda la historia de Francia y de Europa. Es el momento de mayor apoteosis, sigamos. Incluso se la compara con la transfiguración, sí, otra más, porque en ese momento el papá de Juana de Arco se hace presente, una para atrás. El papá de Juana de Arco se hizo presente, que se llamaba Santiago, y los dos hermanos de Juana de Arco, Pedro y Juan, estuvieron ahí presentes, y justo los tres apóstolos de la transfiguración, los tres, Santiago, Juan y Pedro, van a estar presentes en el momento culmen de la consagración del rey, y a partir de ahí va a comenzar la pasión. De hecho, el mismo día, digamos, que Juana de Arco presencia la coronación, se le caen las lágrimas y hay un compañero que le escucha diciendo: lo único que temo es la traición. Ese día que acaba de ganar, que acaba de consagrar al rey, solo temo la traición.
y ella por sus voces, que a partir de ese momento cambian el mensaje. Las voces no le hablan más, si quieren, de un aspecto militar, sino que la van preparando para la pasión. La van preparando, le dicen las voces, para el martirio que va a llegar. Y vas a tener que ser fiel al martirio, porque al final vas a entrar en el reino del paraíso. Todavía ella no comprende completamente todo lo que implica todas las palabras, pero sabe que va a empezar la pasión, y la pasión va a venir por una traición, y la traición viene por alguien querido, por alguien amigo, como vino de Judas, por alguien del que menos esperábamos porque es el más cercano. Y a Juana de Arco le va a pasar lo mismo. Sigamos. Gentil Delfín, ese es el día de la coronación, ya se ha cumplido el deseo de Dios que quería que yo os trajese a esta ciudad de Reims para recibir vuestra santa consagración, mostrando que sois el verdadero rey. Hasta acá es mi misión pública, mi misión política, la misión que me habían encargado. Yo ya he cumplido. A partir de ahora, las voces no le van a seguir hablando, pero no de una misión política, sino de su propio combate, su propio martirio. Sigamos. Y el rey ennoblece a Juana, le regala, que van a hacer ver varias veces el escudo. Juana no había pedido eso, pero el rey se siente obligado para ennoblecer a la familia. Juana nunca usó el título de nobleza, y bueno, ¿qué quieres? Lo que me pides te lo doy. Y ella lo único que le pide es que le saquen los impuestos a don Remy, que no pague más los impuestos al rey don Remy, que tenga una extensión impositiva. Y se lo dan y eso duró en don Remy, que era un pueblito pobre, hasta la Revolución Francesa. Sigamos. Vamos más rápido. Bueno, y Juana, el segundo paso de los soldados y del ejército de la consagración era la toma de París. Pero el rey, después de la coronación, se va durmiendo en los laureles y sobre todo el rey era muy influenciable, lamentablemente, se va alejando del consejo de Juana y se va influyendo y entrando en entente, entrando en arreglo con los ingleses y con los borgoñones. Y lamentablemente va a traicionar a Juana y al ejército de la consagración, y va a arreglar una tregua que le va a dar tiempo a los ingleses de rearmarse, y una paz diplomática que le va a dar tiempo de traer incluso refuerzos, pero sin decirle, a espaldas de la doncella, a espaldas de Juana. Y va a disolver el ejército de Juana, diciendo que, bueno, ahora ya se ha cumplido todo, ya París lo vamos a tener, pero por los medios diplomáticos. Y a Juana se la saca de arriba, digamos, mandándola a pequeños enfrentamientos más chicos, y la separa de todos sus jefes, de todos sus comandantes, de todos sus amigos militares, y la va aislando. Queridos amigos, Juana se le va a advertir: os advierto que se me ha vendido y traicionado, y pronto seré entregada a la muerte. No duraré más de un año. Y eso lo dice en 1430. 1431 va a morir. Cada vez se va acercando más, después de decir, bueno, no duraré hasta la fiesta de San Juan, y la van a tomar antes prisionera de la fiesta de San Juan. Cada vez que se van acercando los tiempos, ella va profetizando con más precisiones. Y en ese momento, sigamos, hay una ciudad que pide la ayuda de Juana, que se llama Compiègne, que estaba al norte de París, sigamos, que reclama la ayuda del ejército de la consagración. El ejército está disuelto, pero Juana va con una tropa, incluso con uno de sus hermanos, ayudar a esta ciudad de Compiègne que necesitan, que están rodeados por los borgoñones. Juana entra a la ciudad de Compiègne, se aloja en esta casa, y es muy parecido a lo de Orleans. Ella va a salir por la puerta principal para sacarlo a los borgoñones que estaban sitiando la ciudad. Sigamos. ¿Y qué pasa? Cuando Juana va a entrar, vuelven a entrar, alguien llama, en pleno combate, alguien llama a la retirada, sin que ella hubiese pegado el grito de retirada. Se retiran todos. En ese caos, Juana queda en la retaguardia, defendiendo a su gente, y cuando Juana va a entrar, se le cierran las puertas de Compiègne en la cara. Y ella queda con 5 o 6 compañeros, entre ellos su hermano,
fuera de la ciudad de Compiègne, y es tomada prisionera por los borgoñones, por estos franceses que se habían aliado con los ingleses. Y ahí comienza su pasión, porque es traicionada por los suyos. Se dice que el propio alcalde de Compiègne la entregó o la negoció. Va a empezar un largo periodo para Juana de Arco de 8 meses, va a ir de prisión en prisión, de castillo en castillo, hasta que, porque los ingleses la quieren entregar, y los franceses, bueno, estos borgoñones ponen un poco de reticencia, hasta que finalmente la van a entregar después de 8 meses de negociaciones, lo cual no fue nada fácil. La van a entregar a Pierre Cochon, que era obispo francés, pero del lado inglés. Es el que va a estar a cargo de comprar, de pagar el rescate de Juana por un precio carísimo, el precio más alto de un prisionero de guerra, y él la va a comprar para los ingleses. Así que los borgoñones la van a entregar por medio de un obispo a los ingleses. Sigamos, y la van a llevar a Rouen, donde era, sigamos, ahí se la llevan prisionera, ahí la entregan. Y lo primero que es que ahí entran por 10.000 escudos de oro, ese es Monseñor Pierre Cochon, Pedro Cochon, el que negocia. Desde que el primer día que la toma, es necesario que sea juzgada, así que es necesario que sea sentenciada, es necesario que sea quemarla. Desde el primer momento Juana va a estar sentenciada antes de empezar a hablar de un proceso. ¿Y quién la va a juzgar? Es una francesa que va a tener que ser juzgada por franceses, pero a sueldo inglés, a sueldo del enemigo. Y primero se habla de llevarla a París, porque los ingleses estaban en París, habían tomado la Sorbona también, pero no se sentían, Juan había hecho de hecho unos intentos de tomar París, que habían fracasado, no por ella, sino por las traiciones del rey, así que los ingleses no se sentían muy seguros, así que la llevan a Rouen, donde hacía más de 30 años era un bastión inglés, sigamos, y van a llevarla a montarle un proceso inicuo en este castillo, del cual solamente esta torre donde ella estuvo prisionera durante 5 meses. Este es el castillo, era el castillo del arzobispado, y una parte del arzobispado y otra del rey, en el cual estaba todo en poder inglés. Y ahí le van a empezar a montar un proceso inquisitorial contra Juana, acusada de coronar al rey con artificios diabólicos de una hechicera. Van a ser, es muy importante que entiendan estos 2 procesos en uno. Van a acusar a Juana de bruja, y acusando a Juana de bruja va a caer el rey como un impostor, porque si el rey fue coronado por los artificios de una bruja o de una mujer que usa artificios diabólicos, el rey, su coronación no es válida, no es legítima, por lo tanto no es rey. Así que en este proceso político y religioso, que se va a montar toda un tribunal paralelo, yo digo inquisitorial, pero no fue la verdadera Inquisición, porque fueron franceses a sueldo inglés que montaron un juicio ad hoc del cual no tenían ni jurisdicción, ni competencia, ni Cochon era obispo de Rouen, ni en Rouen había un arzobispo, sino que estaba la sede vacante, así que no podía funcionar la Inquisición. Bueno, una serie de irregularidades que es muy similar a todas las irregularidades que los fariseos cometieron con Cristo, en el cual una sola de esas irregularidades ya hubiese valido para tirar todo abajo. Bueno, no obstante eso, van a hacer una misa en escena y van a hacerle un juicio, que es de las cosas más paradójicas de la historia, porque es una niña iletrada y analfabeta contra todo un tribunal de más de 113 canonistas, expertos en doctores en derecho canónico, en filosofía, en teología, en demonología, todos capos de la Universidad de la Sorbona, que era la más importante de Francia, todos ellos contra una niña sin abogado, y por lo cual la condición de ella de analfabeta y de menor de edad requería que tenga un abogado, una laica contra todo un tribunal de religiosos, hay obispos, hay futuros cardenales, hay abades. El fin perseguido será lograr que la acusada reniegue de sus voces públicamente y lo reconozcan como diabólicas, para mostrar que Carlos VII era un impostor. Eso va a ser el proceso, y eso es lo que van a tratar de conseguir durante todo el proceso, que ella reniegue de sus voces, que se arrepienta y que reconozca ella misma que ha sido enviada del diablo, lo cual no lo van a lograr a pesar de las torturas, a pesar de un montón de cosas que le hicieron. Jamás va a salir de la boca de Juana una palabra de reniego, una palabra de arrepentimiento de lo que ella hizo.
Sigamos. De todo eso tenemos las actas, que esto es lo más importante, las actas del proceso. Los ingleses dejaron asiento con las preguntas y respuestas, todo está en latín redactado, en latín jurídico, de todas las preguntas y respuestas. Y esa fuente que la va a llevar, ese documento que la va a llevar a la hoguera, es paradójicamente el mismo documento que se tuvo en cuenta para la canonización. Porque de todo el proceso de Juana de Arco, donde le preguntan desde nacimiento hasta el día de la muerte, le preguntan todo, le hacen un ping-pong de preguntas y respuestas, se puede sacar una doctrina de espiritualidad. O sea, realmente son los fariseos contra una niña pura que responde, inspirada por el Espíritu Santo, responde magistralmente, espiritualmente, a preguntas capciosas. Vamos a mostrar unos ejemplos, sigamos, y de todo eso tenemos las actas. Ese es el valor enorme de estos enemigos necesarios porque necesitamos esas actas para declararla santa. ¿Qué le dice? Juana, primero no les reconoce competencia. No sé si ustedes son mis jueces, porque ustedes son mis enemigos capitales, le va a decir Juana. Asumen una enorme carga y se ponen en gran peligro, porque es verdad que yo soy enviada de Dios. Lo que haréis conmigo no será sin consecuencias malas para vuestro cuerpo y alma. Es decir, si me juzgan mal, se pueden ir al infierno. Se los va a decir más patentemente después, van a arder, les va a decir, si me juzgan mal. No, digamos, se preocupa por el alma de sus jueces, sigamos. Más de 113 asesores que se iban cambiando, son sesiones largas que van durando, son 5 meses que dura el proceso, sesiones a veces de 8, de 12 horas, ella estaba mal alimentada, mal dormida, sola, ellos se podían ir cambiando, normalmente había entre 40 y 60 personas, realmente fue una cosa, es un testimonio, el proceso de Juana de Arco es el Espíritu Santo que habla, sigamos, porque humanamente es lo más inentendible que hay. Vos decís que sois mi juez, yo no sé si vos sois mi juez, pero si vos me juzgáis mal, os ponéis en gran peligro, para tu cuerpo y para tu alma, le va a decir Juana. Primero empieza con un proceso público donde todos podían participar, y después, a raíz de que ella empieza a responder y a dejar en ridículo al tribunal, se pasa a una sesión contra todas las de la ley, a una sesión privada, y después finaliza el proceso, va a terminar en su celda, va a ser Collón y 4 o 5 asesores fieles a él que van a terminar el proceso. Sigamos, vamos rápido. Unas preguntas maravillosas que demuestran la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sabéis si estás en gracia de Dios? Era una pregunta capciosa, porque si ella decía no estoy en gracia, se ponía fuera de la iglesia. Si decía sí estoy en gracia, se confirmaba como en gracia, sin poder hacerlo ella misma. Entonces, ¿qué va a responder Juana? Sigamos. Si no estoy en gracia de Dios, que Dios así me ponga. Si yo estoy, que Dios así me guarde. Yo sería la persona más dolida del mundo si supiera que no estoy en gracia de Dios. Si estuviera en pecado, creo que la voz no vendría a mí. En otro momento va a decir, sin la gracia de Dios yo no soy nada. Y no era nada, porque era una analfabeta, una niña que de pronto va a dar vuelta a la historia. Bueno, todo eso lo hizo con la gracia de Dios. Sin ella yo no soy nada. Y lo que es muy durísimo para ella fue hacer que todo el proceso, sobre todo la parte inglesa, estos 5 meses de proceso, ya va a estar, como muchos podemos estar ahora en esta situación pública que vivimos del virus, sin sacramentos. Va a estar, ella se va a cansar de pedir la Eucaristía, se va a cansar de pedir asistir a misa, se va a cansar de pedir que la confiesen, y el obispo le va a negar absolutamente todo durante 5 meses. Ella que vivía en gracia de Dios, que vivía en gracia, en presencia de Dios, que vivía de la Eucaristía y que había empezado a ir increyendo también, porque al principio ya comulgaba como se comulgaba antes, una vez cada tanto, cada mes, después empezar a acumular todas las semanas, después todos los días, y después en las últimas batallas lo vimos que 3 veces participó en un mismo día en 3 misas, comulgó 3 veces en un mismo día, lo que necesitaba la Eucaristía, lo que necesitaba de los sacramentos. Bueno, durante esos 5 meses va a estar totalmente privada de los sacramentos. Sigamos. ¿Fundáis la esperanza de la victoria en el estandarte o en vos misma? Porque querían encontrarle el estandarte o el anillo o algún poder especial. Tanto el triunfo del estandarte como el mío dependen enteramente de nuestro Señor. Sigamos.
Vamos más rápido. ¿Cómo hablan vuestras voces? Hablan una lengua bella, dulce y humilde. Hablan en lengua francesa. Y Margarita habla inglés. ¿Pero cómo va a hablar inglés si ella no es del partido de los ingleses? ¿En qué forma se te aparece San Miguel? ¿Estaba desnudo? Le preguntan. ¿Pensás que Dios no tiene con qué vestirlo? Sigamos. Porque no pierde el humor, es lo que le quiero mostrar también, ni la ironía. ¿Tenéis conocimiento, fíjense, esta pregunta capciosa, que Margarita y Santa Catalina odian a los ingleses? Ellas odian lo que odia nuestro Señor y aman lo que ama nuestro Señor. Ah, entonces Dios odia a los ingleses, porque los quiere de afuera de acá. Sobre el amor o el odio que Dios tenga a los ingleses, no sé nada. Pero me consta que serán arrojados de Francia, excepto los que aquí encuentren su tumba, y que Dios dará el triunfo a los franceses sobre los ingleses. ¿Más claro? Sigamos. Después de estas respuestas, se pasa un proceso a puertas cerradas y viene la profecía. Antes de 7 años, los ingleses tendrán una pérdida mayor que la sufrida frente a Orleans, pues perderán toda Francia. Lo que va a ocurrir tal cual. Antes de 7 años están expulsados de todo el reino de Francia. Sigamos. Preferiría morir antes de hacer una cosa que me hiciera caer en pecado o ir contra la voluntad de Dios. Prefiero morir antes que pecar. Sigamos. Estaba una firmeza enorme, lo cual los mismos tribunal inglés, tribunal anglo-inglés va a demostrar. Qué lástima que esta niña no es inglesa. Van a decir, porque tiene un corazón de fierro, es una dama de fierro, es una dama inquebrantable. Sigamos. ¿Tenés conocimiento de lo que va? Sigamos, está bueno, lo que supone, sigamos, pasemos adelante, no. ¿Tenés conocimiento de lo que va a pasar? Sí, dicen, yo voy a ser liberada prontamente. ¿Y cómo? Un poquito para atrás, una para atrás. ¿Cómo vas a ser liberada prontamente? Por una gran victoria. Mis voces me dicen que prontamente yo voy a ser liberada por una gran victoria. ¿Y qué es lo que te dicen tus voces? Y que sea fiel, que sea firme, que pronto estaré, que no le tenga miedo al martirio, porque prontamente estaré en el reino del paraíso. Hay varias situaciones en las que ella apela al Papa. Esta apelación, que era totalmente de derecho de Juana, es muy importante porque ninguna, hay 3 veces anotadas, pero ella apeló muchísimas veces al Papa, no se tuvo en cuenta. ¿Qué le dijeron? Que el Papa estaba lejos, estaba en Roma y estaba lejos. A este tribunal el Papa les quedaba lejos físicamente, pero sobre todo, lo más importante va a ser que el Papa les quedaba lejos espiritualmente, porque ellos no reconocían a Martín V como verdadero Papa. Por eso dice, y hay que tener en cuenta estos que quemaron a Juana de Arco, que no eran la Iglesia, no era la Inquisición, no representaban la Iglesia. Hay una preciosa frase del padre Castellani, que dice, bueno, le preguntan al padre Castellani, ¿dónde estaba la Iglesia cuando quemaron a Juana de Arco? Y el padre Castellani que dice, la Iglesia era Juana de Arco. Ella representaba la Iglesia, ella representaba el credo, ella representaba la fe. Lo que tenía delante no era la Iglesia, era un tribunal de fariseos, pero no era en ningún momento fuera la Iglesia que reconocían al Papa ni tenían la misma fe de Juana. Eso es muy importante, tanto que al punto que después de que se muere Juana, ellos se van a ir a otro, van a hacer un collón y los otros jueces se van a abandonar Rouen y van a ir van a participar de un concilio donde va a haber una elección de un papa, de un antipapa, un conciliábulo, y van a elegir un antipapa. Por eso estos que estaban juzgando a Juana de Arco no eran la Iglesia, y eso se conoce muy poco. Y el que está a la cabeza de este tribunal, Pierre Collón, está a la cabeza del antipapa. Sigamos. Van a hacer renegar a Juana de Arco, le van a hacer abjurar, no van a poder hacerla abjurar, entonces como no le van a poder sacar una sola palabra de abjuración, de arrepentimiento, van a llevarla unos días antes de morir a la plaza en Rouen y le van a hacer forzadamente, le van a hacer firmar una cédula donde ella dice, reconoce teóricamente que las voces eran de Dios, del demonio, que lo que ella no era una niña enviada de Dios, sino del demonio. Le hacen una cédula muy infamante y humillante, y le agarran el brazo y le hacen firmar por la fuerza. Pero hay testigos que dicen, Juana se renegaba a hacer lo que ellos querían.
Juana no quiso firmar, y un inglés le agarró la mano y le hizo hacer una cruz, o un firulete, no están ni siquiera de acuerdo en eso. Es la falsa abjuración que ellos necesitaban para hacerla un arrepentimiento para que ella sea reincidente. Después, si ella se arrepentía y caía 2 veces en el mismo pecado, la podían quemar. Entonces, como no le sacan una palabra, le van a hacer forzar una cédula, sigamos, y cambiarse de ropa. Le van a dar una importancia enorme a la armadura, a los pantalones, a la ropa de soldado, diciendo que Juana se arrepintió, le van a sacar por la fuerza las vestiduras, digamos, y para mostrar que ella está arrepentida y que no quiere hacer la guerra, porque usar ropa de hombre es contrario a la obediencia de la iglesia, y citan en el Deuteronomio donde dice la mujer no se vestirá de hombre ni el hombre de mujer, y eso es una abominación, le van a despojar de sus vestiduras, que fue una cosa espantosa para Juana, y le van a hacer vestirse de campesina, ¿no? Diciendo que vestida de campesina ella no quiere hacer la guerra, ella es obediente a Dios, y la van a presentar como arrepentida. 3 días después van a entrar en la celda de Juana, la van a forzar de vuelta, sigamos, le van a sacar la ropa de campesina y le van a poner de vuelta la ropa de soldado, lo cual van a culparla a Juana de que ya recaído quiere hacer la guerra de vuelta porque no le pueden sacar una palabra, entonces le van a hacer hablar por la ropa y una astucia miserable que utilizan para volverla a vestir de hombre y decir que Juana ha recaído de vuelta, ella quiere hacer la guerra de vuelta, ahora entonces ella es relapsa, es decir, reincidente en materia de fe, cae 2 veces en la misma piedra, y ahora sí la podemos matar. Ese es el argumento farisaico que utilizan, la ropa. Sigamos. Y finalmente, el 30 de mayo, sigamos, porque estamos pasados de tiempo ya, sigamos. El 30 de mayo, Juana va a llegar a la Plaza del Viejo Mercado, sigamos, con una mitra, va a comulgar el último día, ella comulga, le van a dar la comunión, paradójicamente a la excomulgada. ¿Dónde estaré hoy?, le pregunta el sacerdote. ¿Cómo, no tienes esperanza?, le dice. Sí, contesta Juana, hoy mismo mis voces me han dicho que estaré en el reino del paraíso, como el buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el reino del paraíso. Juana llega a la Plaza del Viejo Mercado, atada, con una mitra, donde se inscribió, es como el INRI, herética, relapsa, apóstata, idólatra, y Juana va a increpar a Monseñor Collón, le va a decir, obispo, yo muero por vos, y apelo por esto delante de Dios. Era algo típico en la Edad Media, apelar, cuando no había justicia terrena, apelar a los hechos, a que Dios hable por los hechos, cosa que va a suceder inmediatamente después de su muerte. Sigamos. Sí, antes de morir, Juana va a pedir tener una cruz, sigamos adelante, son los relatos del confesor, va a pedir tener una cruz. Nadie tenía una cruz para darle, así que uno de los soldados ingleses va a hacer con las ramitas de la hoguera una crucecita, se la va a tirar a Juana, Juana la va a besar, la va a poner dentro de su pecho, pero dice, quiero otra más grande. Y ahí es que el confesor sale corriendo, digamos, y busca una cruz procesional enorme para tenérsela presente adelante de ella, que es lo único que pide como deseo, tener una cruz adelante de ella. Esta cruz es, hasta el día de hoy, es la otra de las reliquias que queda, esta cruz procesional. Juana va a terminar diciendo, yo no soy ni herética, ni cismática, ni relapsa, mis voces venían de Dios, reafirma su misión divina, mis voces venían de Dios, no he hecho nada que no sea por orden de Dios, y suplica a Santa Catalina, Santa Margarita, a la Virgen María, y termina diciendo Jesús, 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 un grito enorme que se oyó en toda la plaza, que habría más de 6.000 personas, cuando normalmente uno como un crucificado, una persona que está en la hoguera muere de asfixia, lo que menos puede es gritar. Sin embargo, el último grito de Juana fue un grito como el grito de nuestro Señor en la cruz, que llamó la atención a todos, porque humanamente es imposible. Sigamos. Están todos los testimonios preciosísimos donde Juana va rezando, va pidiendo perdón, que se rece por ella, va pidiendo perdón a los que ella podría haber ofendido. Es la muerte de un cristiano, es la muerte de un santo, es la muerte de un mártir.
Esta es una de las imágenes que más se conoce, Juana besando esta cruz. A un costado está la cruz procesional, que se conserva en una de las iglesias cerquita de Rouen, y que hace poquito ha sido expuesta, la que besó ella. Y cuando se quema todo, sigamos, hace poquito pude ir a Rouen y besar esta cruz. Cuando se quema todo, el verdugo, esto es lo más impresionante, vino a ella y encontró, después, a pesar de todo el azufre, el aceite, la leña que había puesto, el propio verdugo testimonia, es uno de los primeros que testimonia en el proceso, que encontró su corazón incorrupto. Una prueba, un milagro patente y una muestra de su inocencia. Pero ¿qué hicieron los ingleses? Como sabían que estaban quemando una santa, le ordenaron al verdugo tirar todo al Sena. Por eso de Juana no nos queda nada. Nos queda el testimonio de este verdugo que dice que su corazón estaba lleno de sangre intacto, y él mismo se convierte y dice, bueno, yo no tengo perdón de Dios porque he quemado una santa. Y bueno, tiran todo al Sena, su corazón, la armadura, el estandarte, el cuerpo, las cenizas, todo fue tirado ese mismo día. Sigamos. Sigamos. Este verdugo que confiesa como un longino, que pide perdón a Dios. Los mismos ingleses, hemos quemado una santa, confiesan. Quisiera otro inglés, quisiera que el alma mía estuviese donde está esta mujer, donde yo creo que está el alma de esta mujer. A confesión de parte, como decimos los abogados, relevo de prueba. Los propios ingleses testimonian que es una santa. Sigamos. Eso es un inglés que había jurado llevar un fajo de leña para matarla, para quemarla, y viendo la muerte de Juana, viendo la muerte de una santa, es otro que se convierte y confiesa que hemos quemado a una santa mujer. Es uno de los ingleses que es el primero también, aparte del verdugo, en decir por la muerte que Juana había tenido que es una santa mujer. Sigamos. Esta es la estatua que está hasta el día de hoy en Rouen, en la Plaza del Viejo del Mercado, una preciosa estatua, justo en el mismo lugar de la hoguera. Estamos re tarde. Sigamos. Y 20 años después, sabemos que la mamá de Juana de Arco, Isabel Romé, en París, en Notre Dame, pide que se haga un proceso de rehabilitación, lo que se llama no que se declare santa a su hija, sino que se demuestre que su hija no es cismática, ni herética, ni apóstata, ni relapsa. Ese proceso se hace en vida de la mamá de Juana, y gracias a eso podemos tener todos los testimonios que yo le fui leyendo de todos los contemporáneos a Juana. Ese proceso es muy controvertido también, termina en una pseudo rehabilitación de Juana, y es riquísimo en testimonios, y Juana queda enterrada para la iglesia como una niña que hizo la guerra, que fue condenada por la iglesia, que fue rehabilitada 20 años después. Bueno, termina siendo cismática, pero no era una niña que para ser canonizada. Por eso pasan casi más de 450 años hasta que Francia empieza a redescubrir las actas de los procesos, sigamos. Y casi 500 años después, Juana va a ser declarada venerable, beata por San Pío X, y santa por Pío XI, este año, en 1920, en este año, en 2020, se han cumplido justamente los 100 años de la canonización de Juana de Arco. Un proceso larguísimo, muy engorroso, pero bueno, que llegó a su fin tarde, se lo aseguro, porque fue muy controvertida, la vida y la muerte de Santa Juana de Arco. Y después Pío XI la declara segunda patrona de Francia, y Pío XII la pone a Santa Teresita como otra copatrona. Son las dos copatronas, Juana de Arco y Santa Teresita, las dos copatronas de Francia. Bueno, me parece que ya terminé porque si estamos fuera de tiempo, prefiero. Y hace poquito, en el 2016, este hombre, Philippe de Villiers, que es un francés católico tradicional muy bueno, pudo comprar a los ingleses, digamos, el anillo, otra de las reliquias que nos queda de Juana de Arco, que lo tenían los ingleses, desde el proceso de Juana de Arco lo tenían, hizo una entrada triunfal con una Juanita de Arco, y ese anillo se puede venerar en Francia, en la Vendée, en una zona, en un castillo de la Vendée, en el castillo de Puy-du-Fou. Hasta el día de hoy se puede venerar. Son las dos reliquias que nos queda de Juana de Arco: el anillo y la cruz procesional. A ver, en la película de 1999 muestran como un soldado
que acompañaba a Santa Juana que se enamora de ella. ¿Eso es cierto? Sí, no, es mentira, eso es parte de la novela Jean de Metz, lo muestran como un amor imposible. Y justamente están los testimonios de este Jean de Metz, donde muestra nunca tuve un deseo por ella, un deseo carnal, nunca la deseé para mí. No, pero una admiración enorme sí. Las películas hay, en 1999 salieron dos películas, una que es bastante blasfema y otra que es que es esta miniserie de Lili Sobieski, que sí la recomiendo, solamente que está insinuada la violación, lamentablemente, porque en todas las películas tiene que poner algo de eso, cosa de hecho que no sucedió, porque la iglesia la canonizó como virgen y está todo testimoniado incluso por los propios ingleses, y la muestran como que ella abjura, como que ella reniega de sus voces, cosa que tampoco ocurrió. Teniendo en cuenta esas dos advertencias, es la de Lili Sobieski, es una película linda a color, muy bien hecha. Y después, bueno, una película más vieja, que a mí me gusta, pero porque no soy de esa época tampoco, pero estoy acostumbrada a esas películas de Ingrid Bergman, que es una película a color, pero muy lenta, de 1948 me parece que es muy fiel también, a pesar de mostrar la curación, es bastante fiel y es hermosa. Pero bueno, yo sé que los jóvenes a veces no están acostumbrados a ese ritmo de película. ¿Qué pasó con la madre de Carlos VII mientras pasaba todo? Bueno, Isabel de Baviera reniega, se une a los ingleses y después, una vez que ya Carlos VII es rey, pasa a un segundo plano totalmente, porque ella fue regente transitoriamente por la locura de su marido y por la minoridad de su hijo. Pero en Francia era una excepción eso. Así que una vez que Carlos VII ya es coronado rey, no cuenta más. ¿Quiénes la habían profetizado? Hay varias profecías. Una de las más antiguas es del mago Merlín, que es un inglés que pasa a Francia, es un consejero de un rey inglés del siglo VI o V-VI, y es una profecía que se pasa de boca en boca, pero después cerca ya a Juana de Arco hay otras profecías como María de Aviñón, místicas de la época, que profetizaron y que se conocían, que eran vox populi en toda la región, especialmente en Lorena y en Alsacia, donde era Juana de Arco. Ahí hubo una mística que se llama María de Aviñón, que llega incluso al rey, al rey le profetiza varias cosas, y las profecías de ella tuvieron un peso enorme, por lo menos en la popularidad, y que Juana misma va a citar eso frente al rey o frente a Roberto de Baudricourt como una cita de autoridad. ¿Cuál es la mejor biografía a geografía traducida al castellano según su entender? No puedo responder esa pregunta, porque en español no hay casi nada. Entonces yo he hecho el libro que yo he resumido lo mejor de Francia, lo mejor que está en francés. Sinceramente en español no hay mucho. Bueno, tiene lo de Mark Twain, que está bueno, pero es una novela, es una historia novelada. Entonces uno con la historia novelada muchas veces no sabe qué es historia y qué es verdad. A mí me gustan, pero eso es para un nivel, la historia novelada. Después hay que pasar a la historia, a los hechos, a la verdad. En francés tienen de todo, tienen cosas espectaculares, pero lamentablemente en español no hay mucho. Está la historia de Hilaire Belloc, muy cortita, pero no bastante naturalizada. Y bueno, yo he hecho estos dos libros, Juana de Arco, Reina Virgen y Mártir, que es un libro bastante completo, sobre todo basado en las actas del proceso, pero es un libro de 450 páginas. Y después salió otro libro más cortito que se llama Santa Juana de Arco, la cristera francesa, de 120 páginas, donde se hace un resumen y donde ya cuento un poco esto, sin notas, sin tanta bibliografía, es mucho más llevadero, que les recomiendo especialmente para los jóvenes. ¿Podría decir algo más del contexto histórico del tribunal ad hoc paralelo? ¿Era un tribunal pseudo-católico, cuasi cismático o cómo definirlo? Sí, es un tribunal, el coronel Boulanger, que ha estudiado mucho, es un francés, prácticamente es un asesinato premeditado, disfrazado como un proceso de la iglesia. Es una parodia judicial, desde todo punto de vista, como es Jacques Tremolin de Villiers, que es el que ha estudiado mucho el proceso de condenación.
dice que es el primer modelo de proceso a un vencido. Pues ustedes saben que en esa época no se hacían juicios a los vencidos como se hacen en el siglo XX. A un prisionero de guerra se lo tomaba, se lo mataba, se lo intercambiaba por otro prisionero o por un rescate. No existía hacer un juicio a un prisionero, a un vencido. Juana de Arco es el primer caso de la decadencia de la cristiandad y el comienzo de la Edad Moderna, en la cual los enemigos agarran a un vencido y le montan un circo para que él declare contra sí mismo. Acá puntualmente porque necesitaban que declare contra el rey. Pero es una parodia judicial donde Juana ya estaba sentenciada antes de empezar. En mi libro yo señalo muchísimas irregularidades, donde una sola de estas irregularidades bastaría para anular todo el proceso. ¿Puede repetir la película que recomendó? Juana de Arco, de Lili Sobieski, 1999, ponen esos datos en internet y ya sale, o Juana de Arco, de Ingrid Bergman, 1948. Hay 140 películas de Juana de Arco, yo he visto 4 solamente, no soy especialista en las películas de Juana de Arco tampoco. Las películas esas las recomiendo, pero puede haber cosas mejores quizás que yo ignore. ¿Por qué era tan importante para Cristo intervenir en la política de Francia? Porque Francia es, dentro de todas las naciones, la hija mayor de la Iglesia, la fille aînée de l'Église. Dentro de todas las patrias y de todas las naciones y de todos los reinos, el reino de Francia es un reino ciertamente predestinado por Dios, elegido por Dios, como un reino privilegiado con gracias especiales y con responsabilidades especiales. Y eso empieza desde el bautismo de Francia, desde el rey Clodoveo, y lo vemos en Juana de Arco reflejado. Nuestro Señor tiene un plan para cada persona, bueno, para cada nación. Y como tiene un plan para cada nación, tiene una misión para cada nación. Y a veces cuando esa nación se desbarranca, se aparta, Dios interviene de vuelta, baja con su dedo para de vuelta encauzar a esa nación. Bueno, como España también tuvo una misión especial del descubrimiento de América y en la evangelización de América, bueno, son las 2 naciones, me parece, más importantes. En Francia está claro por toda la elección divina que hay, por todo, digamos, es la tierra marial por excelencia, la tierra donde más apariciones de la Virgen aprobadas tienen, es la tierra del Sagrado Corazón, es la tierra de Juana de Arco, es la tierra de San Luis, digamos, no podemos la cantidad de santos y de hechos sobrenaturales que tiene Francia, que Dios ha demostrado que quiere a Francia y que la quiere santa Francia, y que en la medida que sea fiel a ese plan divino va a tener un montón de gracias, en la medida que sea infiel va a tener un montón de responsabilidades, va a acarrear responsabilidades, como la Revolución Francesa acarreó responsabilidades para todos nosotros, para Argentina también, y Dios le va a pedir cuenta de eso, ¿no? El día del juicio final, el día del juicio de las naciones, no solamente juicios individuales, sino el juicio de las naciones, a Francia se le va a pedir más porque se le ha dado más. ¿Por qué cree que se oculta la coronación de Santa Juana? Era un hecho bastante ignorado, ha sido resucitado mucho por un libro que salió un poquito antes de que yo publique el mío, un matrimonio Remy, que ha estudiado muchísimo el acto de la el acta de la triple donación, era bastante ignorado, porque el acta en sí no está, hay crónicas de la época, crónicas que cuentan y se han descubierto la crónica de uno de los sacerdotes que informaba justamente a Martín V, donde hace referencia a esta triple donación. Pero bueno, a medida que avanza la historia también van avanzando y se van redescubriendo como se descubrió el anillo hace poco. Son cosas que van surgiendo. Yo creo, por ejemplo, en los libros de Regine Pernoud, que es una medievalista excelente, católica y todo, tiene como 15 libros de Juana de Arco, yo he leído como 10, en ningún momento hace alusión a eso. Pienso que porque no se conocía tampoco tan bien como ahora se conoce. ¿Puede repetir lo del evento del año jubilar? ¿Qué eventos coincidían? El 25 de marzo, todas las veces que la fiesta de la Encarnación caía en Viernes Santo. Los 2 misterios más importantes, la Encarnación y la Redención, caían en el mismo día. El 25 de marzo caía un Viernes Santo. 3 veces por siglo me parece que se da eso.
Y hace poquito fue justamente en el 2016, en el año justamente que apareció el anillo de Juana de Arco, que los franceses compraron ese anillo y hicieron la entrada triunfal del anillo, fue un año jubilar para Le Puy-en-Velay, para este santuario que he podido ir también. Ahora en día no se lo conoce tanto, porque Lourdes, porque otros santuarios tienen primera plana, pero el santuario de Le Puy-en-Velay y Notre Dame de Francia, hasta Lourdes era el santuario principal, nacional. Y hubo un gran jubileo justamente en el 2016. ¿Y cómo se relaciona ese año jubilar con la vida de Santa Juana? Porque ella en 1429, cuando ella aparece, cuando empieza su misión pública, cuando ella quita a Don Remy y empieza y se presenta al Delfín, 1429, es cuando ella hace su aparición pública en Francia, es un año jubilar, y todos los franceses habían ido a Notre Dame de France para pedir la liberación de Francia, para pedir que Dios intervenga y que los libere los ingleses. Tanto que cuando Juana deja su casa, la mamá, Isabel Romé, porque ella dicta una carta diciendo que es Dios se lo pide, la mamá lo primero que hace no es ir a buscar a su hija, es ir al santuario de Notre Dame de Francia a rezar por su hija. ¿Sabe dónde puede verse la película de Santa Juana, la de 1948? Internet, son películas viejas, todas se pueden ver en internet. Ponga Ingrid Bergman y sale enseguida. No hay ninguna, y se puede ver, no sé si con subtítulos seguido, seguro. No sé si ya todas en castellano, pero son películas viejas que se pueden. Esa no es, y no es en blanco y negro, es a color. Es preciosísima. ¿El tribunal que la juzga es el mismo que en un principio hizo los estudios de que ella realmente escuchaba las voces? Está muy buena esa pregunta. No, no es el mismo, pero hay personajes que son los mismos. El de Poitiers, que la juzga realmente como inspirada del Espíritu Santo, eran clérigos de la Sorbona, eran clérigos franceses que tuvieron que huir cuando los ingleses toman París. Estos clérigos que no están de acuerdo con los ingleses huyen a Poitiers, donde se funda una universidad, hasta el día de hoy también muy importante, la Universidad de Poitiers. Estuvo el cardenal Pi, bueno, es una universidad muy célebre, y estos clérigos que no eran abiertamente favorables a Juana, que dudaban mucho, y que terminan dando la certitud, dando la certeza de que Juana es del Espíritu Santo, eran clérigos franceses salidos de la Sorbona, pero enfrentados con los ingleses. Sin embargo, hay 2 o 3 que participan en este proceso y que después se pasan al lado inglés y aparecen, pero no los principales, aparecen en la condenación. ¿Qué pasó con el tío de Santa Juana? El tío Durán Laxat da testimonio, no sé si llega a ir me parece que llega a ir acompaña al Papa hasta Reims, hasta la coronación, y después de Reims se la pierden a Juana, pero después están todos los testimonios. Él dio una de las principales declaraciones en el proceso de rehabilitación. Es un testigo clave para toda la parte del inicio de la misión de Juana. ¿Cómo viven los franceses de hoy la devoción a su segunda patrona? ¿Y entre los más jóvenes? Depende de los sectores, hasta en los colegios estatales, mal que mal, la figura de Juana de Arco es una velita encendida en cada corazón, aunque con muchos errores históricos. A los niños le han vendido cualquier cosa, incluso ahora se está haciendo una historia políticamente correcta de Francia, la cual es una islamización de la historia. Entonces no se puede nombrar a las cruzadas, no se puede nombrar a Carlos Martel, no se puede nombrar a San Luis Rey haciendo las cruzadas contra los musulmanes, no se puede nombrar a Juana de Arco, porque justamente Juana de Arco lo que les pide a los ingleses es que no hagamos la guerra entre nosotros, no nos peleemos entre nosotros, sino vayamos a recuperar el Santo Sepulcro. Vayamos de vuelta a hacer una cruzada a recuperar el Santo Sepulcro. Esa es en las intimaciones que ella manda, una de las cosas que le dice ella: dejémonos de pelear entre hermanos y hagamos una cruzada juntos en recuperar el Santo Sepulcro, y no le dan bolilla a los ingleses. Así que en ese sentido es totalmente recortada la visión de Juana. En los colegios católicos podrá ser un poco mejor,
Pero hay ciudades donde siempre se ha mantenido el amor a Juana de Arco, y eso es un ejemplo. Orleans hasta el día de hoy, el Día de la Liberación, el 8 de mayo, es una fiesta nacional espectacular, donde hay una niña que se disfraza de Juana de Arco, y toda la ciudad está en fiesta, y toda la ciudad aclama a Juana de Arco, y es revivir de vuelta la epopeya. Eso se hace cada año, y se hizo desde la liberación, incluso durante la Revolución Francesa. Orleans siempre rindió honores hasta el día de hoy a Juana de Arco. Eso es algo impresionante. Y después, gracias a Philippe de Villiers, a este hombre que compró el anillo de Juana, ha habido toda una resurrección, si quieren, de Juana de Arco, porque el anillo está puesto en un parque histórico, es como una especie el parque de Puy-Fou, donde se puede venerar el anillo. Es un parque como un Disney World, pero con la historia sacra de Francia. Entonces tiene a San Luis, a los caballeros de la tabla redonda, a los mosqueteros, a los cruzados, hay un espectáculo de Juana de Arco. Y todo eso revitaliza y revive y vuelve a renacer en el espíritu de cada francés el amor a la heroína. No por casualidad, cuando se quemó Notre Dame, cuando se cayó la aguja y la bóveda, cayó abajo, justo abajo del altar, y había esta estatua de la Virgen, que es la patrona principal de Francia, es Nuestra Señora de la Asunción, y las copatronas son Santa Teresita y Santa Juana de Arco. Estas tres estatuas, a pesar de que se cayó todo, fueron intocables, se preservaron milagrosamente. Así que pienso que es un signo también. ¿Qué pasó con Carlos luego de la muerte de Santa Juana? Carlos VII por desgracia, va a silenciar la epopeya de Juana. De hecho, el ser duerme en los laureles le cuesta muchísimo recuperar, le cuesta 7 años más, algo que podría haberlo hecho durante la vida de Juana. En vida de Juana podría haber recuperado París, justamente a raíz de esta traición y de estos arreglos que van haciendo con los ingleses, que le dan tiempo para rearmarse. Tiene que, ¿cómo decir?, invertir más gente, más tropas y recuperar el reino con 7 años más de peleas. No obstante, lo recupera, como Juana se lo había profetizado. Y cuando se hace una revisión de toda la reconquista de Francia y de todos los héroes de la reconquista, el rey la omite. Él manda hacer como una historia y rendir homenajes a todos los que han recuperado el reino de Francia, y oh casualidad, Juana no sale ni mencionada. La traiciona y lo omite. Pero, otra cosa importante, cuando el rey entra y recupera Rouen, en Rouen los mismos habitantes le piden la rehabilitación. Y por lo menos es un acto bueno que hace el rey Carlos, permite que se abra el proceso de rehabilitación, es decir, el proceso que revé como una especie de apelación a la condenación, que revé toda la historia de Juana de Arco, todo el proceso de condenación, y que anula la condenación. Eso fue gracias al rey. Un permiso. ¿El proceso de Juana de Arco es utilizado en las carreras de abogacía? No, no creo. Yo estudié Derecho, pero en una universidad estatal, y no jamás escuché, ni mencioné, ni me citaron nada, pero tendría que ser el ejemplo de los procesos modernos, que de los rusos, de los soviéticos, de Nuremberg, de que le hicieron a todos los vencidos, los procesos ad hoc que les hicieron para humillar al vencido, sin tener ninguna especulación, sin tener ningún deseo de justicia. No, me parece que no. ¿Qué significa para usted en particular Juana de Arco y en general para la espiritualidad católica? Bueno, para mí es en mi vida Juana de Arco, pero porque desde pequeña yo tengo una devoción especial por Juana. Por la espiritualidad de Juana, yo no he leído muchos libros de espiritualidad de Juana, pero sé que hay estudiosos, incluso está el obispo de Blois, que a raíz del estudio del proceso de condenación, de estas preguntas y respuestas que le hacen a Juana,
ha sacado no lo ha publicado todavía, no se ha publicado, pero ha sacado toda una espiritualidad juánica, una espiritualidad evangélica de Juana. Incluso hablan de que se puede hacer como una especie de catecismo de la Iglesia Católica, que porque ya habla del estado de gracia, de las jerarquías celestes, de Dios, de la Virgen, que se puede hacer como un catecismo joánico. Y por eso, por esa doctrina joánica, el obispo de Blois y otros han pedido que se declare doctora de la Iglesia. Pero bueno, todo eso está en estudio, está en veremos, hay que profundizar todavía mucho más, me parece. Hermana, muchísimas gracias, excelente la conferencia. Escuchar de nuevo la vida de Santa Juana es muy consolador para todos nosotros, muy ejemplar, y también nos da mucho aliento para seguir nuestro santo combate, ¿no?, en este mundo. Así que bueno, también le agradecemos, la encomendamos en nuestras oraciones, y bueno, también gracias a todos los que participaron, y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias, nos encomendamos.